Dice Éxodo 15:11: ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Y quiero en esta hora, hermanos, que meditemos, hablemos un poco sobre la santidad. Amén. Ese es el tema de esta mañana, la santidad. Gloria al nombre del Señor. Y una opinión muy personal. A veces al creyente le es más fácil escuchar acerca de los beneficios que da Dios que de pronto escuchar sobre lo que Dios le puede exigir. Me refiero a que a veces puede ser algo incómodo, ¿cierto? Nos gusta cuando nos dicen: Dios te ha prometido, Dios te bendecirá, Dios te va a guardar, no temas, no desmayes, como que nos gusta. Pero cuando hay que decir: debes serle fiel a Dios, tienes que ser santo a Dios, como que nos causa un grado, un impacto diferente. Pero así es la palabra del Señor. Es necesario hablar de santidad. La santidad no es un concepto, una idea humana. Yo creo que cuando hablamos de santidad estamos hablando de un propósito de Dios para con nosotros. También quiero quitar de pronto de la cabeza de alguien, de pronto el pensamiento de que hablar de santidad es como algo, no sé, como para muchos, como simplemente un ideal. Me explico mejor. Algunos miran la santidad como algo inalcanzable, como algo que es como para otro tipo de gente. Esta idea viene incluso desde nuestra tradición, porque usted mira que en nuestra cultura o en nuestra religión tradicional, por así decirlo, a las personas santas, a cualquiera no se le hace título. Al santo es aquel que ya se murió y que después de muerto comienza a hacer milagros. Y si usted mira bien en la historia aquí colombiana, según la tradición, solamente hay una santa colombiana. Imagínense, una. En 45 millones de personas actualmente, 48 según algunas estadísticas, pero no, hacia el pasado también, solamente una santa en todo Colombia. Es una estadística muy mala, ¿cierto? Muy negativa. Pero eso nos indica de que ese concepto de santidad está erróneo, está mal. Porque la santidad sí es algo alcanzable. Yo creo que en Colombia no hay una santa, sino muchas santas y muchos santos santificados por el Señor. Amén. Demos una alabanza al Señor Jesús. Bueno, cuando hablamos de santidad, yo quiero más que haya que predicar, más bien dar una enseñanza, como que aprendamos un poco sobre este término de santidad. Y la Biblia en la escritura aparece el término santidad, o el que se tradujo al español como santidad, aparece en el hebreo relacionado con el término kadash. Kadash es el término hebreo que ha sido traducido a santidad, o el término griego agios. Recuerde usted que el Antiguo Testamento en su mayoría fue escrito en hebreo, pero el Nuevo Testamento en su mayoría también escrito fue en griego. Por eso aparece, y siempre hablamos de cuál es el término en el hebreo y cuál es el término en el griego. En el hebreo es kadash, en el griego es agios. Y de alguna manera estos términos o estos verbos en su idioma original están relacionados con cortar, o con separar, o con apartar. A partir de ahí es que viene la definición de lo que nosotros entendemos por santidad. Pero no es lo mismo la santidad cuando hablamos de santidad como un atributo de Dios, a cuando hablamos de santidad como una característica del creyente. Incluso en la Biblia, cuando habla de la santidad de Dios, se refiere o se nombra con unas palabras en hebreo o en griego como osios o agnios. Cuando aparecen esas palabras que también traducen santidad o santo, pero son únicamente referidas a Dios. Pero cuando hablan de la santidad del creyente o ser cristianos santos, no utiliza esos términos, sino utiliza otras palabras como agnos, como hieros y como semnos. ¿Qué significa esto? Que en la Biblia sí aparece que la santidad de Dios es algo superlativo, es algo diferente, es algo excepcional. La santidad es un atributo de Dios que refleja su propia esencia. Es decir, Él por naturaleza es santo. Amén. Él, así es Dios.
hace parte de su esencia, hace parte de su ser. Gloria al nombre del Señor. Contrario al creyente, el creyente tiene una naturaleza diferente, pecaminosa, pero el creyente puede llegar a ser santo. ¿Pero por qué? Por medio de un proceso. Amén. Entonces mírese que es diferente hablar de santidad cuando lo hablamos de Dios a cuando lo hablamos a nosotros. En el caso nuestro es un proceso. Necesitamos santificarnos. En el caso de Dios no. Dios no necesita santificarse. Porque Él ya es santo. Amén. Él es la plenitud de la santidad. Y antes es Él el que nos santifica a nosotros. Gloria a Dios. Entonces cuando hablamos de santidad de Dios, nos referimos a que nuestro Dios es limpio. Amén. Es puro, sin mancha, sin contaminación. O sea, que hablar de santidad como un atributo o una cualidad increíble y maravillosa de nuestro Dios. Gloria al nombre del Señor. Cuando hablamos de santidad para el creyente, para nosotros, ya el término se refiere a ser apartado. ¿Apartado de qué? Del mal. Apartado o separado del mal. ¿Sí? Que haya un apartamiento de lo malo. ¿Para qué? Para acercarnos a Dios. Amén. Para acercarnos a ese Dios que es santo. Gloria al nombre del Señor. Pero el texto que leemos al comienzo, no sé si usted de pronto le prestó atención, dice: ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? Leímos Éxodo capítulo 15. Esas palabras es el cántico de Moisés y de María, después de que han cruzado el Mar Rojo y llegan al otro lado. Vienen de Egipto, y en Egipto, por la cultura, por la tradición, hay una cantidad inmensa de dioses. ¿Sí? Hay muchos dioses. Horus, Isis, Osiris, una cantidad de dioses, pero dioses que humanos, creados por la imaginación, creados simplemente para ser objetos de veneración. Gloria al nombre del Señor. Pero quiero decirles algo, que cada vez que una cultura imaginó un Dios, lo imaginó con algunos atributos, ¿sí? Unos atributos para darle a ese Dios. Y dentro de los atributos que se le daba a un Dios, le daba, por ejemplo, fortaleza o sabiduría, ¿sí? Querían siempre ver a un Dios como, por ejemplo, en la mitología griega, Zeus, no, es el más fuerte. Poseidón es el que domina los mares. Ares es el dios de la guerra, el más guerrero, ¿sí? Virtudes así de fuerza, de valentía. Pero si usted mira en la mitología, no hay ninguna deidad de ellos, del hombre, que le hayan puesto como cualidad es santo. No. Parece que al mismo hombre no le interesa que un Dios creado por él tenga esa cualidad. No sé si me hago entender. Es como si usted, no sé, se pusiera a imaginarse un superhéroe y dijera: bueno, este es mi superhéroe y él le va a poner que él puede volar. Y él le va a poder que puede ser invisible. ¿Sí? Así como se imagina la gente esos poderes. En la antigüedad se imaginaban los dioses. ¿Sí? Este es Ares, es el que dirige las guerras. Esta es Afrodita, es la diosa del amor. Le daban virtudes, atributos, ¿sí? Le asignaban, pero ningún ser humano se atrevió a decir: vamos a crear un ídolo y la virtud principal es que sea santo. No, nunca, nunca. Por eso es que Moisés y María y el pueblo de Israel quedan aterrados, sorprendidos acerca de Dios, de Jehová de los ejércitos. Y dicen: conocemos muchos dioses allá, muchos dioses creados, ¿sí? No es que haya muchos dioses, uno solo, ¿cierto? Pero a esos ídolos, conocimos muchos de esos ídolos, con muchas virtudes, pero ¿quién como tú, Jehová? Porque es que tú eres magnífico en santidad, en pureza, en limpieza. Tienes una esencia gloriosa, amén, una esencia maravillosa. Gloria al nombre del Señor. Ninguno de los dioses de Egipto tampoco se caracterizaba por ser santo, o que acudieran a él para ser santo. No, ninguno de ellos. Pero cuando aparece Jehová, que es el único y verdadero Dios, él sí dice: mire, un verdadero Dios no solamente es poderoso, no solamente es sabio, no solamente está presente en todas partes, sino que Dios también es santo. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Es un atributo exclusivo de nuestro Dios, del Dios verdadero. Amén. Siempre que te hablen y te pregunten de tu Dios, tú siempre debes recordar: mi Dios es santo. ¿Cuántos dicen amén?
Gloria al nombre de Jesús de Nazaret. Segundo, el Señor quiso que los sacerdotes, amén, los que le servían a Dios, los que se dedicaban a servirle a Dios, también tuvieran como atributo o como cualidad la santidad. Léase, por ejemplo, Éxodo capítulo 28, verso 36, que dice, hablando de lo que se le debía poner al sacerdote en su vestimenta, en su indumentaria, dice, harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura santidad a Jehová. Gloria al nombre del Señor. Es que Dios le dio a su pueblo unos sacerdotes, pero Dios quiso que esa virtud que había en él, que es propia de su esencia, que es la santidad, también reposara sobre sus siervos. Gloria al nombre del Señor. Amén. Es decir, que no es un atributo que solamente Dios se lo guarde para él, sino que es un atributo que Dios también lo transfiere, por así decirlo. El Señor quería no solamente que a él lo vieran como santo, no, sino que a sus siervos también los vieran como personas santas. Gloria al nombre del Señor. Es más, la santidad que es de Dios, Dios la puso de una manera en su gracia como una virtud transferible. Es decir, hay cosas que uno puede aprender de Dios y recibir de Dios. Y Dios dice, mire, yo de mi santidad puedo dar santidad a todo lo que me rodee. Por eso usted mira en el Antiguo Testamento que todo lo relacionado con Dios se convertía en santo. ¿Sí recuerdan cuando Moisés llegó a ese lugar donde vio la zarza que estaba ardiendo y escuchó una voz que le decía, quita el calzado de tus pies? ¿Por qué? Porque la tierra donde estás es tierra santa. ¿De dónde se volvió santa esa tierra? Se volvió santa, ¿por qué? Porque en ese preciso momento estaba allí la presencia de Dios. Que cuando Dios está presente, Dios santifica. Por eso en la Biblia habla de cosas santas, habla del lugar santo, amén. Habla de una santa convocatoria cuando eran reunidos y era Dios el que los quería ver, dice la Biblia, como una santa convocatoria. Usted mira el Levítico que habla sobre fiestas y todos debían obedecer porque era santa convocatoria. ¿Por qué? Porque era Dios el que los convocaba. Gloria a Dios. El aceite de la unción era considerado santo. ¿Por qué? Porque también, amén, era un instrumento en las manos de Dios. Amén. Todo lo relacionado con Dios era considerado santo. En el Antiguo Testamento, el día de reposo, ese sábado, era considerado santo, sagrado. Era un día, pero como era destinado a Dios, también es santo. Amén. Entonces, en el Antiguo Testamento usted mira, todo lo relacionado con Dios es santificado. Miremos, por ejemplo, Éxodo capítulo 40, el verso 9. Hablando del tabernáculo y los utensilios, dice así: y tomarás el aceite de la unción, que es santo, y ungirás el tabernáculo y todo lo que está en él, y lo santificarás con todos sus utensilios, y será santo. O sea que en ese lugar todo era santo. Y habían cortinas y eran cortinas santas. Y habían unos vasos y eran unos vasos santos. Imagínense. Y había una mesa con panes y los panes eran santos. Y había un altar de sacrificios y eso era santo. Todo, cada elemento, amén, que era destinado para servirle a Dios, Dios como que lo contagiaba, si me permiten la expresión, o lo impregnaba de su santidad. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesús de Nazaret. Por eso cuando fueron capturados más adelante, cuando fueron llevados a un lugar de cautiverio como lo fue Babilonia, dice la Biblia que capturaron no solamente a la gente, sino que se llevaron del tabernáculo o del templo, se llevaron también los vasos, los utensilios, y la gente lloraba porque decían, oiga, mire, eso fue consagrado para Dios y ahora se lo llevan por allá, amén, para el servicio del rey de Babilonia. Eso le dolía mucho a la gente porque sabía que eran utensilios consagrados para Dios. Gloria al nombre del Señor. Da una alabanza al Señor Jesús. Pero no solamente utensilios, no solamente materiales, no solamente cosas. La Biblia también nos muestra que Dios llamó a hombres y les pidió santidad.
Y escúcheme bien, les pidió santidad, les demandó eso. Mire el caso de Abraham, Génesis 17:1, dice, era Abraham de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. ¿Por qué sé perfecto? Si la perfección no es un atributo humano, ¿quién hay perfecto sino únicamente Dios? Pero en el Antiguo Testamento la palabra perfecto, la palabra recto, se refiere a un estado de santidad, de buscar hacer siempre lo honesto, lo correcto. Amén. Eso es lo que dice y lo que enseña la palabra del Señor. Así que cuando Dios llama a Abraham, no solamente lo llama y te voy a ayudar y te voy a bendecir, también hay como una especie de exigencia, ¿cierto? Hay una demanda, sé perfecto, gloria al nombre del Señor Jesús, gloria al nombre del Señor. Alguien podría decir, pastor, eso es del Antiguo Testamento, ¿y qué hay del Nuevo? No, pues del Nuevo también, mire la historia de la mujer adúltera. Evangelio según San Juan, capítulo 8, verso 11. La Biblia dice que la adúltera fue llevada, acusada por personas. Dice la Biblia que Dios o el Señor Jesús, amén, no la condenó, no la acusó, no la apedreó. Le dijo a los que le iban a apedrear, si alguno está libre de pecado, amén, que lance la primera piedra, ¿sí? Y ninguno pudo, porque cada uno tiene conciencia y cada uno fue acusado por ella, y ninguno pudo levantar su mano, su piedra, amén, contra esa mujer. Pero el Señor Jesús le pregunta y le dice, oye, ¿dónde están los que te condenaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella le responde, no, Señor, ninguno de ellos me condenó. ¿Y sabe qué responde el Señor? Él le dice, yo tampoco te condeno. Y hasta ahí nos gusta lo que enseña la historia. Qué lindo, no la condenó, no la apedreó. Pero el Señor le dice, ve en paz y no peques más. Y ese no peques más quiere decir, apártate de lo malo. Apártate del pecado que te trajo hasta aquí. Mire, casi pierdes la vida por hacer lo malo. Debes apartarte de eso, no peques más. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesús. Así que tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, las personas llamadas por Dios, Dios les pedía santidad. Amén. Gloria al nombre del Señor. Dios tuvo su pueblo Israel. Amén. Y la Biblia dice que ese pueblo, Levítico 19:2, Dios le pidió que fueran santos. Dice la Biblia, habla toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis. ¿Por qué? Porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Es decir, el hecho de que Dios sea santo implica que el que se llame parte de su pueblo también sea santo. También sea santo. Gloria a Dios. Alguien decía, hablando, un maestro, recuerdo cuando era pequeño, él una vez predicó y habló un tema acerca del parecer. Y él decía que los hijos se parecen al papá. ¿Sí han notado eso? Que a veces van y cuando nacen un bebé siempre va la visita a ver ese bebé y siempre dicen, ay, tan lindo, mire, tiene los ojos del papá y sacó las naricitas y la naricita del papá y se parece, o tiene las cejas de la mamá y siempre se le busca como un parecido, ¿cierto? Es algo, no sé, yo también he visto, amén. Cuando nació Ana Lucía decían, ay, tan linda la niña, igualito al papá. Y se le busca como un parecido, ¿sí? Como un parecido. Entonces el hermano, el maestro decía que los hijos se parecen a sus padres. Y entonces decía, si nosotros somos hijos de Dios, debemos también parecernos a nuestro Dios. Y si somos hijos de un Dios santo, pues entonces lo más lógico es que nosotros también seamos santos. Amén. Gloria al nombre del Señor. No lo digo solamente yo. Mire, leamos 1 de Pedro, capítulo 1, verso 15, que es lo que habla a la iglesia el Señor. 1 de Pedro 1:15 dice, sino como aquel que os llamó es santo. Amén. ¿Cuántos han sido llamados por un Dios santo? Aquel que os llamó es santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Amén. Amén. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Amén. Porque mire, si usted se da cuenta, yo le estoy leyendo cosas del Antiguo Testamento y también del Nuevo Testamento, para que ustedes vean de que la santidad es algo tanto del pasado como del presente. Amén. Amén.
No es nada que quedó abolido, que digan, no, hermanos, eran otros tiempos. No, es algo que en el pasado, en el Antiguo Testamento era algo necesario, pero en el Nuevo Testamento Dios dice también sigue siendo necesario. Porque ahora la iglesia es mi pueblo y yo sigo siendo santo. Dios no ha cambiado, amén. Dios no ha cambiado. Yo creo que Dios no se ha contaminado. Dios no se corrompe. Dios no se vuelve corrupto. No, Dios sigue siendo limpio, puro, santo. Amén. Dios sigue siendo santo. Entonces nosotros también como iglesia debemos ser santos. Gloria al nombre del Señor. Pero aquí es el punto central del asunto, porque hablamos de santidad para el cristiano. ¿Y la santidad cómo viene? ¿Cómo tengo santidad? Preguntará uno. Amén. O cómo paso de ser una persona común y corriente a poder decir soy una persona santa. Incluso si yo ahorita en este momento le digo, por ejemplo, aquí a la iglesia, y no lo voy a hacer, solo un ejemplo, pero si le dijera, levanten la mano los santos, muchos quedarían pensando ahí, ¿levanto la mano o no la levanto? Porque a veces es como una palabra que como que no nos identifica mucho, pero eso debe cambiar. Gloria al nombre del Señor. Amén. ¿Por qué? Porque a veces pensamos, lo primero que pensamos cuando yo levanto la mano los santos es, a veces pensamos en lo que hemos hecho, en nuestras obras. Y a veces siempre hay como un recuerdo que nos impide levantar la mano. Y dice, no, pero es que, yo ayer le grité a la vecina porque un pollo se cruzó ahí el corral. Sí, entonces yo iba a alzar, pero no. Y esta mañana discutí con mi esposa, entonces no la puedo alzar. Sí. Ahora hay cositas que como que uno mira simplemente eso. Gloria al nombre del Señor. Pero en la palabra de Dios nos muestra que la santidad es algo que viene, hermanos, no solamente de nuestras obras, o no de nuestras obras, no de nuestros hechos, sino que la santidad es un resultado de la obra de Dios en nuestra vida. Amén. Es un resultado de la obra de Dios en nosotros. ¿Qué hacemos nosotros? Permitirle a Dios que nos santifique. Pero la santidad viene de Dios. Amén. La santidad no se puede comprar. Amén. Si no la puede estandarizar y decir, oiga, yo quiero ser santo, voy a orarme 3 horas. Y después el acto del otro decir, yo soy más santo porque yo oré 5 horas. No, es que no es de la cantidad de horas que ores, no es la cantidad de días que ayunes, no es que usted compre eso, no. Hay gente que ha salido de 3 días de ayuno y ha salido a pecar. Tristemente así es. Porque es que la santidad es algo que es el resultado de la obra de Dios en nosotros. Amén. No es lo que haces, sino que es lo que eres. Amén. Tú no haces cosas para ser santo. No. Tú haces buenas obras porque eres santo. Y entonces me dio preguntarme quién soy yo. ¿Quién soy yo ahora? Porque antes de conocer a Cristo era un pecador. Yo creo que sí. Yo era un pecador. Tú eras una pecadora. Vivíamos en caminos alejados. Hacíamos lo malo. Esa era nuestra naturaleza. Nos deleitábamos. ¿Cuántos no tienen recuerdos? Yo he visto hermanos contando recuerdos del pasado y sacan a veces hasta el álbum de fotos y a veces uno se queda aterrado. Yo hablaba con un hermano de Medellín, un pastor así bien organizado, y él decía, yo cuando era joven era mechudo y cantaba en un grupo de rock. Yo no quedaba, ¿cómo así? Pero Dios es muy bueno, ¿cómo lo cambió usted? ¿Sí? Porque eso a veces pasa. Antes éramos desorganizados, se gozaban en una rumba ya perdido ahí 3 días borracho y era un motivo de orgullo llegar a la casa el martes sin un peso y decir, 3 días borracho. Problemas con la mujer sí, pero con los amigos quedaba a lo bien, porque este es un duro. Pero ¿qué pasa? Era una vida sin Dios, eso éramos. Pero ya cuando vinimos a Cristo, siento que todo cambió. Porque Dios nos dio una vida diferente, una percepción diferente. ¿Y por qué es esa vida diferente? ¿Por qué? Porque ahora hay algo que Dios ha hecho en nosotros que se llama la regeneración. Efesios capítulo 2, el verso 24, dice, vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Entonces, Dios es el que nos da una nueva identidad. Dios es el que nos da una nueva vida. Dios es el que crea en nosotros una nueva naturaleza. Es Dios, amén, amén. El de afuera, el inconverso, él no ve eso. Él dice, usted es un duro, usted cambió.
Usted dejó de ser tan grosero, ahora no lo es. Y piensa que simplemente por voluntad humana. Pero uno que conoce dice, no, yo si he cambiado, no es porque yo he querido, es porque Dios me ha cambiado. Si ahora no me deleito en lo malo, sino en lo bueno, no es porque yo, ahora sí, no. No se trata de eso. No nos metemos en un convento para espiar nuestras culpas y aspirar a una cosa mejor. No nos vamos al monte Tíbet allá. No nos rapamos la cabeza y nos volvemos así para meditar y hallar el bien superior. No, no es eso, no. Simplemente vinimos a Cristo. Le decimos, Señor, tú eres santo, yo soy pecador, ten misericordia de mí. Perdóname, Dios comienza a orar. Dios comienza a orar. Gloria al nombre del Señor Jesús. Entonces nos viste ¿de qué? De un nuevo hombre. Gloria al nombre del Señor. Entonces si podemos buscar el mismo texto de Efesios 6:24 en la Nueva Versión Internacional, dice así, más entendible, dice ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, ¿sí? Como vestirse de una nueva naturaleza creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Amén. Así que si alguien está en Cristo y está tratando de agradar a Dios, Dios lo está cubriendo, arropando con la santidad de Él. Amén. La santidad no viene de usted, no viene de su propio sudor, no viene de su propio esfuerzo. No. Si alguien alza la mano y dice, pastor, yo sí soy santo porque es que yo he orado a las 5 de la mañana y ayuné 3 días, entonces yo soy santo. Entonces no, estás poniendo la mirada en lo que has hecho. Pero alguien puede estar diciendo, yo soy santo por la misericordia de Dios, por su gracia. No lo merecía, pero Dios quiso y yo siento que Dios está conmigo y que me ha cambiado. ¿Recuerda usted el caso de los dos que fueron al culto? Y uno se llevó en la parte de delante y le dijo, Señor, gracias porque yo soy una buena persona, porque yo doy diezmos, porque yo doy ofrenda, porque yo doy limosnas, porque yo no hago lo malo, porque yo hago esto y aquello, y yo no soy como los otros pecadores. Y se creyó mucho. Pero en la parte de atrás había alguien que decía, Señor, sé propicio a mí que soy pecador. ¿Y sabe cuál de los dos salió justificado? Y podemos decir por inferencia, salió santificado. Aquel que reconoció que era una persona necesitada de Dios. Yo creo que eso es lo que a Dios le agrada, hermano. Que no nos vistamos con nuestra propia justicia, sino que nos arropemos con la gracia y misericordia de Dios. La justicia nuestra ante los ojos de Dios, dice la Biblia, es como trapos de inmundicia. Coja su ropa, échela allá en un barrial, amén, guárdela en una bolsa unos 6 meses, después sáquela, ¿sí? Y póngasela y váyase para la galería, amén. Y llegue ahí donde están sentados sus amigos y diga, buenas, ¿cómo está? Y siéntese ahí y verá cómo lo miran de lindo. ¿Qué pasó contigo? Esa ropa tan desagradable. Bueno, así pasa cuando alguien se pone ropa de lo que ha hecho y se presenta ante Dios. Y dice, hola Señor, aquí estoy yo. Y le dice, quítese eso. Definitivamente eso no te sirve. ¿Cuál es la ropa que me sirve? La ropa que da Dios. Amén. En todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. ¿Y eso quién lo da? Lo da es Dios, amén. Lo da es Dios, bendito sea el nombre del Señor. Y también les digo esto, la santidad es resultado de la comunión con Dios. La santidad es resultado de la comunión con Dios, amén. Si alguien quiere ser santo, debe tener comunión con su Dios. Y quiero leerles, miren, Éxodo capítulo 34, verso 30. Hemos hablado de Moisés en diferentes momentos, pero dice la Biblia que Moisés subió a un monte que como Dios estaba ahí, ese monte también se volvió santo, ¿cierto? Subió a hablar con un Dios santo. Y estuvo allá no un rato, ni 2 horas, ni 3 horas, sino casi que 40 días. Sí, 40 días. Algunos tienen sus preguntas misteriosas, ¿cierto? Pastor, y en los 40 días Moisés comió o no comió, durmió o no durmió. No lo sabemos. Es posible que no haya necesitado ni de alimento ni de sueño. Es posible, para Dios no es imposible. O si de pronto tampoco es imposible que Dios lo haya alimentado. Porque Dios puede hacer lo que Él quiera, porque Él es Dios. Pero lo que sí nos dice la Biblia es que cuando se acabó el tiempo descendió de allá, de la presencia de Dios. Y el hombre que estuvo en comunión con Dios no volvió lo mismo. No volvió el mismo humano, el mismo Moisés, el mismo con su cara llena de tierra por el desierto, el mismo quemado por el sol, no. Ese mismo hombre
no, de 80 años, que fue egipcio y que ahora se dedicaba a pastorear ovejas. No, ahora dice la Biblia, y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés. Y aquí que la piel de su rostro era resplandeciente. Y es más, tuvieron miedo de acercarse a él. ¿De dónde salió el resplandor de Moisés? ¿De dónde? De él mismo. Vaya usted, enciérrese en su casa 40 días y después venga aquí al culto y muéstreme su rostro brillante y dígame, es que porque me encerré. No, váyase usted a la montaña, váyase allá a la finca lejana, esté allá 40 días y cuando vuelva muéstrenos su cara y verá que la trae incluso hasta más negra, yo creo, de pronto más percudida por muchas cosas. Pero en el caso de Moisés no fue así, porque es que el truco no fueron los 40 días, ni el truco fue subirse allá a ese monte alto. No. ¿Sabe qué fue lo que ocurrió? Que estaba la presencia de Dios con él. Y cuando uno está en la presencia de Dios Santo, algo ha de pegarse, algo a uno se le impregna. Gloria al nombre del Señor. El rostro de Moisés resplandeció. La gente decía, él estuvo hablando con Dios. Algo de Dios, porque dice la Biblia que entonces la gente vio y tuvo hasta miedo. Y ese miedo puede ser sin señal de temor, también de respeto. Amén. De una reverencia. Porque ahora ese hombre tiene algo de Dios que se le refleja físicamente en ese resplandor que hay en el rostro. Gloria al nombre del Señor Jesús de Nazaret. Pero quiero decirle algo, hermano, para nuestros tiempos. Gloria al nombre del Señor. Que en estos tiempos que estamos viviendo también es posible uno acercarse a Dios. También es posible uno entrar en su presencia. Y no tenemos que irnos a una montaña, subir allá al pico más alto. No, Dios está más cerca de nosotros que cuando lo creemos. Gloria al nombre del Señor. Hay gente que se encierra con Dios en su casa, en su pieza, en su habitación. Aleluya. Y sabe que ahí en ese lugar, aunque sea de madera, aunque de pronto el piso sea de barro, aunque de pronto sea del material que sea, puede sentir que hay una presencia que le envuelve, que le acompaña, y tiene que decir, realmente Dios está conmigo. Aleluya al Señor. Que dice aquellos que de pronto pueden decir, aquí en mi casa de pronto el pastor no me visita, de pronto el líder no me visita, pero yo siento que Dios sí me visita. He sentido que Él está conmigo. Y cuando hay esa comunión con Dios, de esas cercanías que viene santidad. Porque Dios santifica, gloria al nombre del Señor. Dios santifica, gloria al nombre del Señor. ¿Qué quiero yo decir con esto, hermanos? Que la santidad, amén, es un producto de la obra de Dios en nosotros. Permitámosle a Dios que obre en nosotros. Permitámosle a Dios que obre en nuestra vida. Y ante todo acerquémonos a Él. No podemos ser santos viviendo alejados de Dios. No se puede eso. Yo quiero, como pastor de esta maravillosa iglesia, invitarlos, y me invito yo mismo también. Acerquémonos más a Dios. Acerquémonos más a Dios. Y si alguno de los que le cuesta trabajo levantar esa mano, examínese a sí mismo. Y quizás pueda decir, es que de verdad yo casi no tengo comunión con Dios. Me absorbe la rutina, me absorbe el compromiso, me absorbe el oficio de la casa, me absorbe el trabajo, me absorbe el estudio. No saco espacio para estar con mi Dios. Por eso es que me cuesta trabajo. Pero aquel que de pronto puede tener esa cercanía con Él, aleluya, puede decir, sí, yo soy santo porque tengo un Dios santo que vive en mi vida. Y podamos decir, como dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Y si Cristo es Dios y Dios es santo, aleluya, entonces por ende yo también soy santo. Y entonces cuando hay presencia de Dios vas a mirar santa tu vida también. Y vas a ver tu boca también y vas a decir, mi boca es santa. Y mis manos son santas. Y mis pies son santos. Aleluya. E invoco el nombre de Jesús en mi hogar para que sea santo también. Y tengo hijos y los presento ante Dios. Y le digo, Señor, santifícalos también. Porque son tuyos, Señor amado. Santifica mi hogar. Aleluya. Santifica mi casa.
Y el salmista David decía, la santidad conviene a tu casa, aleluya. Y yo creo que en este lugar donde estamos reunidos, también clamamos al Dios Santo que haga presencia y que bautice con su Espíritu Santo. Yo veo en esta hora que este lugar no es un edificio más, no es un lote más. Yo puedo percibirlo como un santuario de la gloria de Dios, como un lugar santo, porque aquí en estas cuatro paredes o cuatro tablas, mejor, aquí nos visita el Santo de los santos, aleluya. Alguien quiere darle un aplauso fuerte a ese Dios Santo. Alguien hoy puede reconocer la grandeza, la superioridad, la majestad, la santidad de Dios, aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, la santidad es posible, aleluya, pero es imposible si estamos alejados de Dios. Es imposible ser santos lejos de Dios. Más bien acerquémonos a Él, acerquémonos al Santo de los santos, aleluya. No importa el tiempo, aleluya, no importa el minuto o los 2 minutos, no importa si duramos 40 días, Dios nos proveerá de todo lo necesario. Pero llenémonos de su santidad maravillosa. Póngase en pie y adórelo por un momento. Aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya al Señor Jesús. ¿Sabe que hasta en Apocalipsis la Biblia nos habla de que nuestro Dios es santo? Desde Génesis hasta Apocalipsis, aleluya. Aún en el futuro nuestro Dios seguirá siendo santo. La Biblia dice que este pueblo redimido un día allá en la presencia de Dios, allá en el reino de los cielos, cantaremos un cántico. ¿Sabe de quién el cántico? Curiosamente, el cántico de Moisés. ¿Sabe qué dice ese cántico? Apocalipsis 15:3 dice: cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Usted y yo somos santos y tenemos un Rey, es Jesús. Él es el Rey de los santos, Él es el Rey tuyo, Él es el Rey mío. Adóralo por un momento. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Oiga, si las naciones le alaban, si las naciones le adoran, cuanto más nosotros que hemos santificado por Él. Dale un fuerte aplauso al Rey de la gloria, al Rey de los santos, al Rey de tu vida. Aleluya al Señor, aleluya al Señor, aleluya al Señor. Él es